Poblanerías presenta. Edurne Ochoa, activista y consultora política, bienvenida al podcast de Poblanerías. Al contrario, querida Liz, es un honor estar contigo y con todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos. Es que, Edurne, vamos a hablar hoy de un tema que a lo mejor, como su nombre nos lo va a indicar, posiblemente sepamos a qué se refiere, posiblemente mucha gente lo ha vivido y no sabe que ha sido víctima. Y hoy nos vienes a hablar del sicariato digital. ¿Qué es eso? Bueno, denominé sicariato digital a toda acción que tenga como consecuencia el intimidar, menoscabar, humillar, comprar, vender, alterar, masificar, difundir contenido extraído de manera ilegal de tus dispositivos móviles o de cualquier tema derivado de las tecnologías de información y comunicación. Este término evidentemente no existía como en el argot de los delitos cibernéticos, pero desafortunadamente por un evento que tuve que vivir, es que me di cuenta que hay gente detrás del monitor que está siendo pagada para desplazar del espacio público, para callar la voz de hombres y mujeres, para violentar a las infancias, además con toda la impunidad del mundo, porque es muy complicado poder dar con las personas que están detrás de estos dispositivos móviles como sicarios, dando un clic, atacando, interviniendo, hackeando, craqueando, pues toda tu tecnología. Es como es literal pasar el acoso que puede sufrir, pero a un nivel ya cibernético, y no solamente a lo mejor se queda en espionaje, como pues normalmente es como conocemos este tipo de cosas, sino justamente es el acoso, es el que tú escribes algo que a lo mejor a alguien no le gusta y entonces vienen todos estos famosos bots, por ejemplo en las redes sociales como lo es Twitter, que es donde yo creo, es mi percepción, es donde más existe este sicariato digital. Sí, el tema de la intervención ilegal y del espionaje, la verdad es que también es importante porque hay que decirlo, en este país no se consideran sujetos o sujetas de intervención ilegal o de espionaje las ciudadanas. O sea, no se concibe que nos puedan espiar a ti y a mí, ¿no? Como si no fuéramos sujetas de importancia, solamente se considera el espionaje entre entes gubernamentales, por lo cual si hay una intervención ilegal y extracción derivado de un proceso de espionaje, pues no lo puedes tipificar, o sea, no lo puedes encuadrar en una denuncia. Entonces eso pues ya me parece que es alarmante, sobre todo cuando hoy mismo puedes ir a la Ciudad de México, por ejemplo, en el centro, hay gente que se sienta y pone cartulinas fosforescentes y dice, hackeamos teléfonos, no nos pagues si no lo conseguimos. Ok, ya está a ese nivel. A ese nivel, sí. ¿No? O sea, de encontrártelo ahí. Entonces, si lo están publicitando, claro, porque saben que hay vacíos legales y puedes pagarles para que hagan este trabajo, pues entonces imagínate todo lo que puede suceder derivado de esto, ¿no? Eso por una parte. Y claro, Twitter es la red social más violenta que tenemos. Estoy haciendo un estudio de más de 180 casos, un documental que se llama Sicariato Digital, los rostros de la ciberviolencia política en América Latina y el Caribe, porque me he encontrado con muchísimas historias de mujeres que están en el espacio público, llámese defensoras de derechos humanos, llámese activistas, feministas, mujeres políticas, ambientalistas, que justamente por alzar la voz, por luchar por una causa genuina, han sido atacadas, ¿no? De esta manera. Y Twitter, sin duda, genera narrativas de odio, que además ya lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No confundamos la libertad de expresión con la dignidad humana. Entonces, cuando se trastoca la dignidad y la integridad de una persona a través de narrativas de odio, eso no es libertad de expresión. Claro, ya eso lo estás es afectando. Violencia, claro. Y, por ejemplo, ahora que hablas este tema de, es que a lo mejor los ciudadanos no son sujetos para el Estado de, ay, pues que le van a espiar, ¿no? Pero también nosotros mismos tenemos esta concepción, porque estamos en redes sociales o estamos en Facebook o descargamos cualquier aplicación y le damos y el pensamiento clásico es de, ay, ¿qué me van a espiar? O sea, yo no tengo nada que esconder o yo no tengo nada que decir. ¿Qué me van a espiar a mí si yo soy totalmente irrelevante? ¿Qué importa lo que ponga? Y justamente esa cultura hace que no nos cuidemos, o sea, no tenemos una cultura de cuidado hacia nosotros mismos.
Y ahora si lo pasamos al ámbito digital, pues mucho menos. O sea, aceptamos de todo y le damos clic en todo, ¿no? Sí, desafortunadamente, como bien dices, Liz, o sea, no hay una cultura de prevención y tampoco tenemos educación digital, me parece, y sobre todo, después de la pandemia, la realidad es que dimos como un salto cuántico, ¿no? O sea, pasamos muchas personas de no utilizar ciertas plataformas a volverlas parte de nuestra cotidianidad, porque pues era la única manera de mantenernos en contacto al exterior, porque estábamos confinadas, ¿no? Pero también esto conlleva responsabilidades, porque primero nunca leemos las letras chiquitas, o sea, estamos instalando algo y decimos ya aceptar, sí. Sí, porque nos urge ya tenerlo, ¿no? Sí. Y no estamos viendo que estamos dándole acceso a nuestra información, que hay un tema de tracking o seguimiento, que hay un tema de datos y difusión, que estamos diciéndole que todo lo que estamos poniendo puede ser utilizado para fines mercadológicos, es decir, no leemos estas letras chiquitas y desde ahí ya tenemos un gran problema en el momento en que tenemos un dispositivo móvil, una tableta o cualquier elemento que utilizamos para transportarnos, porque además esto es un medio de transporte, si es que usamos una plataforma. Se ha vuelto nuestra oficina, porque aquí también trabajamos, ¿no? Aquí guardamos contraseñas, información toda tu vida privada, tu vida. Tus fotografías se volvió tu galería, tu álbum de fotos. O sea, tu vida, como dices, la tienes ahí. Entonces, desconocemos un montón de procesos de seguridad en un tema también de educación, y te decía, con este salto cuántico que se da, me parece, después de la pandemia, y entonces se puede generar un montón de situaciones lamentables que creo yo se podrían prevenir. Hay una aplicación, por ejemplo, o un juego, no sé si ustedes se acuerden, de un famoso gatito. Y este famoso gatito, que los niños y las niñas estaban inmersas en estos espacios, tenía también un juego, o sea, por detrás había un tema tanto de suicidio como de pedofilia, ¿no? O sea, de una red de pederastía y de pedofilia que estaba detrás de este famoso gatito. A lo mejor ustedes lo vieron a través de las redes sociales. Y entonces, pues me parece preocupante porque, claro, de repente como papá o mamá dejamos que algo inofensivo como un gatito lindo, bonito, armado, te hable y te diga cosas y tu hijo o tu hija esté interactuando y no sabemos lo que hay detrás, ¿no? Hay un tema de ciberbullying o ciberacoso también en las escuelas, en donde hay cuentas falsas, no solamente bots, ¿no? Paralelos, en donde están atacando a las infancias, en donde se están generando narrativas de odio. Hay un tema también de suplantación de identidad, ¿no? Entonces, de repente pones tu nombre y resulta que tienes 3 Instagrams, 2 Facebooks, 4 Twitters. O que ¿no? ahora que se puso muy de moda clonar las cuentas de Instagram de varias chavas, y entonces era como si ellas estuvieran haciendo un OnlyFans. Así es. Y en realidad pues era un tema de estafa, pero entonces utilizaban las fotografías de las chicas para poder explotar esa figura. Y entonces los hombres que quisieran ahí seguir pues caían en esta parte de la estafa. Y ahí, o sea, y además esto tiene, de verdad que es como un círculo vicioso, porque hablamos de la libertad de expresión, hablamos de ir avanzando en las plataformas digitales, pero no nos damos cuenta exactamente la magnitud del daño que puede generarle a una persona. Esto que tú dices de suplantación de identidad que te llevaba a OnlyFans, tengo un caso documentado de una mujer que estuvo en un proceso electoral. Y cuando estaba en este proceso electoral, le hacen una intervención a su dispositivo ilegal y le extraen fotografías, conversaciones, audios y demás. Y tenía fotos que se mandaba con su esposo, cosa que pues, no entra en la ilegalidad y cualquiera puede hacer, porque pues, finalmente es tu consentimiento, tu cuerpo, y tú decides qué le mandas a tu pareja. Le extraen estas fotografías, le abren en proceso de campaña un OnlyFans con una definición terrible, ¿no?, de lo que ella era, y lo empiezan a masificar. Es tanta la presión que el esposo no aguanta la presión y le pide el divorcio en plena campaña. Entonces, ya había sido intervenida ilegalmente, ya le habían abierto una cuenta, ya habían masificado y viralizado que ella era una mujer que tenía una plataforma en donde vendía su cuerpo, etc. El marido le pide el divorcio. Obviamente, con todo esto pierde la elección. A la semana va caminando por la calle de su país y un tipo la aborda, le intenta violar y ella se defiende y todo, y el tipo le decía: tú cállate, tú eres una prostituta, tú vendes tus servicios en una plataforma. Eso significa que esto que se quiso hacer como una estrategia de campaña para despolitizar a una mujer tuvo consecuencias terribles. Terminaron con una familia
Ella pudo haber sido víctima de violencia sexual, de una violación sexual, y fue tanto el daño además psicológico que vivió que tuvo que irse de su país. O sea, también entran procesos de desplazar a las mujeres de sus territorios. Entonces, hay una profunda responsabilidad de quienes, por eso pongo sicarios digitales, de quienes están detrás armando toda una estrategia, de quienes tienen toda una red justamente a lo mejor para estafarte, para suplantar tu identidad, ¿no? Para violentarte, para amenazarte, para extorsionarte. Y que haya tantos vacíos en la ley es muy preocupante porque hoy estamos inmersas e inmersos gran parte de nuestro tiempo en un dispositivo teléfono. móvil. Y que ahora tú, junto con unas legisladoras, están impulsando que en Puebla tengamos cierta normativa al respecto. Porque hoy, si tú eres víctima, hoy, en este mes de octubre del 2023, ¿dónde vas a denunciar? ¿O cómo se castiga? ¿Y qué es lo que buscan ustedes, por ejemplo, con esta iniciativa? Sí, primero, además es súper importante, y te agradezco mucho, Alicia Poblanerías, porque este es el mes de la ciberseguridad, ¿no? En 2004, George Bush y las y los congresistas declaran octubre como el mes de la ciberseguridad. A partir de 2004 se empiezan a unir más países hasta que ahora es el mes internacional para la ciberseguridad. Ya 2004, ya hace 19 años, se vislumbraba el problema y los vacíos legales que podrían suponer el avanzar hasta estos espacios digitales, hacia la inteligencia artificial, ¿no? Y hacia todo lo que hoy vamos viendo, que hace 19 años seguramente era inimaginable, ¿no? Sí. Entonces, lo que proponemos en Puebla con la diputada Nora Escamilla en específico, creamos, implementamos, primero que nada, pláticas de mesas de trabajo, porque hoy solamente en nuestro Código Penal tenemos violencia digital, pero es cuando se comparte contenido como íntimo, la ley Olimpia, sin tu consentimiento, o sea, no abarca más delitos, entonces se queda muy corta esa ley. Y lo segundo es que tenemos ciberacoso. Pero lo cierto es que para el tema del ciberacoso tenemos que fortalecer a ciberpolicía, tenemos que capacitar a fiscalías, ministerios públicos para que verdaderamente haya una reacción inmediata y se pueda dar con las IPs, con los DNS, con los EMSIs y demás de quienes están detrás de un aparato haciendo ese tipo de intervenciones, ya sea ilegales, ya sea para acosarte, ya sea para amedrentarte, extorsionarte o cualquier tipo de delito que se esté ejerciendo. Entonces, cuando vimos que había estos vacíos para poder cuadrar todo lo que yo estaba viviendo, nos sentamos y nos dimos cuenta que hacía falta legislar muchísimo al respecto. Entonces, por una parte, lo que hicimos es pedir que se reconozca la figura de ciberviolencia política contra las mujeres por razón de género en la Ley de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque ahora mismo que se está dando este proceso ya de paridad constitucional, en donde además vamos a vivir un momento histórico en México, donde va a haber mujeres punteras, va a haber una presidenta, donde tengamos nuestro corazón, filias y fobias, pero va a haber una mujer a cargo de la presidencia de la República. Entonces, estos procesos de despolitización y de ciberviolencia no están reconocidos. Entonces, era ponerlos en la Ley de Acceso y además en el Código Penal, para que también entonces haya sanciones para quienes ejerzan este tipo de violencias hacia las mujeres. En un segundo momento se propone, es un delito, la intervención ilegal y entre particulares, la intervención ilegal es de delitos cibernéticos entre particulares, porque claro, queremos hablar de particulares desde una persona como tú y yo, hasta partidos políticos, hasta gobiernos, ¿no?, que intervengan de manera ilegal a las y a los ciudadanos, adversarios, etcétera. Es decir, es tratar que el espacio digital sea lo más seguro posible para todas y todas, no solamente entendiendo que pueden ser sujetos de intervención los entes gubernamentales, sino también la ciudadanía y también las infancias. Entonces, esta ley es para hombres, mujeres e infancias. Si hay un delito de intervención entre particulares ilegal, en donde hay esto, compra, venta, distribución, masificación, alteración, etcétera, por el impacto diferenciado se están pidiendo hasta 10 años de cárcel si es en contra de mujeres o de niños y niñas de las infancias y hasta 6 años en lo general. Y que entonces pongamos especial énfasis también porque las entidades públicas, ¿sí?, entre partidos y gobiernos, también la pena debe de aumentar y que haya sanciones también de inhabilitación para esos servidores públicos, ¿no? Porque, claro, hoy que lo dice en medios internacionales,
que México desafortunadamente está teniendo acceso a muchísima tecnología que no está regulada, que no viene documentada, que se puede conseguir en el mercado negro, pues si tú tienes dinero y gente que le conozca temas de tecnología, pues vas a poder tener estas herramientas de espionaje. Que de esto me acuerdo del caso, a lo mejor la gente lo puede asociar con el famoso Pegasus, ¿no? Con el medio por el que espiaban en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se habla también ahora en el gobierno de la 4T que también pudieran haberse dado algunos casos, y bueno, aquí en Puebla también tuvimos un caso parecido con el exgobernador Rafael Moreno Valle, a quien en algunas ocasiones fue señalado de haber espiado y de haber adquirido esta tecnología para poder empezar a hacerlo. Sí, bueno, de hecho existe una red que es la red 3 en México. De los derechos digitales. Exacto, y esta red documenta muchísimo el tema de Pegasus, con el Citizen Lab de Toronto, en donde periodistas que ven infectados sus dispositivos los llevan al Citizen Lab de Toronto, hacen todo un análisis y entonces dicen, sí, tu teléfono ha sido infectado con Pegasus. Pegasus es el más conocido, pero lo cierto es que Pegasus tiene softwares, ¿no? O malwares que también se introducen en tu dispositivo y tú misma lo puedes dejar entrar dándole un clic, contestando una llamada, ¿no? Viendo y compartiendo un contenido que no reconoces, abriendo un PDF, abriendo un correo, es decir, ya la forma de infectar un dispositivo para poder meterte a la primera, segunda, tercera o cuarta capa de tu celular, que es cuando ya está completamente infectado y en disposición y en manos de quienes intervienen en tu dispositivo, tiene toda una secuencia que tú normalmente vas haciendo, ¿no? Lo pueden hacer a distancia, también lo pueden hacer enviándote contenido a tu propio dispositivo o lo pueden hacer dándote seguimiento también para hacer intervención con antenas simuladas en donde también pueden extraer absolutamente toda la información. ¿Y cómo se da cuenta uno que está siendo espiado o que está ya su teléfono intervenido? Pues bueno, mira, la verdad es que los teléfonos empiezan a hacer cosas extrañas, ¿no? Creo que como de las más inmediatas o más cercanas para la ciudadanía es el teléfono se te empieza a calentar muy rápido, ¿no? O sea, acabas de usar el teléfono y está literalmente hirviendo, de repente te aparece el warning del teléfono como si estuvieras en la playa, en el sol, ya sabes, que te dice, te está sobrecalentando. Las baterías, si es que son de baterías, empiezan a inflar muy rápido, las tienes que ir a cambiar porque se hinchan. Cuando no, se te acaba muy rápido la batería de tu dispositivo, ya de repente lo cargaste toda la noche o las horas que sean y de repente dices, ya no tengo nada, o sea, se me está yendo rapidísimo la batería y el teléfono es prácticamente nuevo, por ejemplo. También empiezas a escuchar ruidos cuando estás hablando, ¿no? Se empieza a oír como freeze, como eco. Como el famoso gris, ¿no? Exacto, empiezas a escuchar como muy lejos a la persona con la que estás hablando. Empieza ya a fallarte el sonido de tu celular, entonces tienes que poner altavoz porque ya no es posible que con la bocina de tu propio teléfono escuches bien, escuchas a la persona súper lejos, entonces tienes que poner el altavoz porque ya están muy metidos o metidas en tu dispositivo. Se empiezan a ver ondas como electromagnéticas en tu display, se empiezan a ver así ondas. De repente te aparecen aplicaciones que tú en la vida bajaste, ¿no? Entonces empiezas a decir, bueno, ¿por qué? El teléfono se te empieza a trabar muchísimo. Aunque tengas buena recepción, empiezas a no poderte conectar o comunicar. Marcas 2 o 3 o 4 o 5 veces y no enlaza y no enlaza y no enlaza hasta que la de 1000 por fin enlaza. Hay gente que te marca y te dice, oye, te estuve marcando y dices, es que jamás me entró tu llamada, ¿no? Por ejemplo. Claro. O te empiezan a decir que les llegaron mensajes y te mandan capturas de pantalla y tú tienes el mismo chat y le dices yo jamás te escribí eso, ¿no? Y también mandas capturas porque entonces ahí ya entraron a la segunda o tercera capa de tu dispositivo y ya le están hablando por ti, ¿no? Entonces, estas son las cosas como más inmediatas con las que te puedes dar cuenta. Son muchísimas. Ya cuando te metes con un especialista en ciberseguridad, obviamente se mete a tu dispositivo y checa el tracking, ve qué tipo de accesos en tu dispositivo móvil estás teniendo o estás tú permitiendo, porque además los activan de manera remota para que haya un tema de seguimiento,
¿no? Entonces saben ya un poco tus hábitos y cuál es tu cotidianidad, pues para tenerte perfectamente bien mapeada. Digo, la red 3MX lo ha verificado en casos desafortunados de periodistas que han sido asesinados, en donde han estado infectados por Pegasus, pero sus teléfonos han estado dándole seguimiento a las actividades para poder encontrar estos periodistas. Y de la misma manera, ya cuando se meten más a profundidad, pues te dicen, tuvieron acceso a tu cámara, a tu audio, todo. lo prendieron, a todos tus chats, a tus fotografías, o sea, tuvieron uso ilimitado de tu dispositivo móvil, pero eso, bueno, ya te lo hace un experto en ciberseguridad. Edurne, tú fuiste víctima de esto. ¿Qué consejos les darías a las personas, ya para finalizar esta conversación, sobre su propia seguridad en Internet y la concientización que debemos de tener cada que pues vemos algo en nuestro teléfono? Bueno, primero decirles que es cierto es que debemos de tener como mucha conciencia que estos dispositivos son altamente vulnerables, pero también es cierto que tenemos que decir que hay un proceso de ilegalidad. Es decir, no podemos pensar que todo corresponde a nosotras para mantenernos seguras en los espacios digitales. También tendríamos que señalar a los vacíos legales, a la impunidad, a la corrupción y a todos estos mecanismos que hoy se pueden contratar para que nos estén interviniendo. O sea, hay que señalar lo que está sucediendo, porque entonces de lo contrario, pues mejor vámonos, tiremos todas y todos nuestros celulares, ¿no? Regresemos al cafecito y ya no pasa nada, ¿sabes? Ajá, analógico, claro. todo. Y que también eso se hackea, ¿no? Pero lo que te quiero decir es, también hagamos visible que hay un aparato, ¿no? Y que hay hay empresas que se dedican a hacer esto, el sicariato digital, ¿no? Entonces hay que verlas y hay que erradicar este tipo de prácticas. Y bueno, ya que estamos en el proceso de erradicarlas, porque hay que hacer leyes y hay que ir adelantándonos, yo les diría que hay quienes tengan, por ejemplo, el iOS, el sistema iOS, hay una función en privacidad que es modo hermético. Entonces nos vamos a privacidad, ponemos modo hermético y el modo hermético trata de proteger siempre el dispositivo iOS para que cada vez que entre un malware o cada vez que haya algo sospechoso, ¿no? Entonces pueda bloqueárnoslo, ¿no? Lo segundo es todo el tiempo estén actualizando, ¿no? O sea, esta empresa lo que hace es constantemente actualizar su software para darse cuenta en dónde están estos espacios, estas ventanas en donde se meten todos estos hackers. Entonces, las actualizaciones nos ayudan a mantener los dispositivos lo más seguros posibles, y digo seguros porque siempre hay una forma de vulnerarlos, que pongan el mayor número de candados. Es decir, por ejemplo, hay no sé si puedo hacer como un comercial, pero creo que sí es importante, se llama Dashline. Dashline es una aplicación que tiene un nivel de seguridad altísimo. No utilicen las notas de su celular, porque luego en las notas pones tus contraseñas y pones tu vida, ¿no? Y es lo primero que se puede vulnerar, tus notas, ¿no? Entonces, utilizar Dashline, y en Dashline pasas toda tu información segura, se encripta, y tener también, por ejemplo, dobles verificaciones y un autenticador para tus redes sociales. O sea, sé que es una lata, pero si bajas el authenticator que te dan, por ejemplo, Google y demás, pues entonces las plataformas, cuando vas a abrir, aunque pongas contraseña, pones el autenticador, tienes 1 minuto con un número que te va a dar, que tienes que meter, que es único, cada vez que entras. Ya como cuando entras, ¿no? Inicia sesión en la banca en línea. Exacto, tienes un montón de pasos para poder entrar. Los segundos pasos de verificación también pónganlos, porque es importante. Ahora, un teléfono, una vez que ha sido hackeado, ¿no? Que ha sido intervenido, lo que más fácil se interviene son los SMS. Y normalmente por SMS te llega el número de validación, de doble verificación. Entonces pidan dobles verificaciones más bien por un correo electrónico, porque si tienen tu teléfono y lo más fácil de vulnerar es un SMS, pues resulta que van a tener el mismo acceso que tú y también se van a volver a meter, y es como un círculo de nunca acabar, ¿no? Sí. Denuncien cada vez que encuentren suplantación de identidad.
¿no? Denuncien, tomen capturas, porque la única forma es tener evidencia para poder ir a denunciar en ciberpolicía, ¿no? En las fiscalías, y que en la medida de lo posible, y qué triste que también tenga que decirles esto, en la medida en que no tengan contenido que pueda ser utilizado en su contra en estos dispositivos, y lo más bien lo almacenen en un lugar en específico, en donde pongan sus fotografías, sus temas, en donde solo ustedes tengan acceso, háganlo. Que llegue alguien y tengan, o sea, cuando llegamos a un café y nos conectamos y que señorita me presta su número de Wi-Fi, le estamos dando chance a que todo el mundo se meta a nuestro dispositivo. Entonces, yo ya no me conecto a un Wi-Fi ni de loca, ¿no? O sea, utilizo mis datos. Sí. Tengo mucho cuidado con eso porque es facilísimo intervenir. Y lo segundo que te decía es eso, o sea, tengo algo en un lugar en específico y tengo firewalls en mi módem. Por ejemplo, les diría, compren firewalls en su módem porque también se puede atacar el módem. Miren, pueden buscar ahora mismo, se ha hackeado cámaras de bebés, se hackean impresoras, se hackean refrigeradores, se hackean las televisiones. Sí, todo lo que está conectado a internet. Te escuchan, te monitorean y demás. O sea, a ese nivel se llega. O sea, no es algo así que tú digas, ay, no, la película. No, sí pasa. Entonces, no le tengamos miedo a la tecnología, pero estemos conscientes de lo que puede suceder. Que pueden haber. Y tratemos de limitar, ¿no? O de minimizar estos riesgos, no teniéndolo en este dispositivo, sino en otro lugar seguro, que nadie tenga acceso, para que entonces no podamos ser víctimas de algún tipo de extorsión, de violencia o de persecución. Sí. Y sin duda nos falta muchísima educación digital. Muchísima. Muchas gracias, Edurne, por esta conversación y estos tips que sin duda pues, son muy necesarios. Gracias. No, al contrario, querida Liz, y ojalá y todas y todos empujemos que sea ley el sicariato digital en Puebla y le pongamos un alto definitivo. Gracias. Gracias.